Buenas tardes. Buenas tardes, compañera María. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Elías Cabascanco Santa Cruz. ¿Y la esposa? Yo me llamo Marcelina Quispe Maldonado. ¿Y cuántos tienen hijos? Tengo 2 hijos, un varón y una mujer. Mi hijo mayor se llama Miki Gerson Cabascanco Quispe y mi hijita se llama Yuli Catherine Cabascanco Quispe. En total conformamos una familia, somos 4. ¿Y qué les gustaría decir a los alumnos y los profesores del Colegio de Campo? Lo único diría, me queda, le diría mi profundo agradecimiento le diría a los profesores y a los alumnos. ¿Desde cuándo tienen esta nueva cocina? Desde el año pasado, del 2012. ¿Cuánto tiempo necesitaron para construirla? 2 a 3 semanas. ¿Y quiénes participaron a la construcción? La familia, por ejemplo, nosotros hemos construido esta cocina, o mejorado, con el apoyo de nuestro compañero Leonardo, que es un proyecto Alpaca. Después, con mis hermanos en Minca hemos construido la cocina mejorada. ¿Y quiénes pintaron esta cocina? La familia, yo especialmente. ¿Qué cambió esta cocina en su vida? Bastante cambio. Antiguamente hacía bastante humo en nuestra concha. Ahora en cambio ya no hay humo, limpiecito se mantiene la cocina. Todo el humo sale por la chimenea. ¿Y siguen cocinando los mismos platos que en la antigua cocina? No. Por ejemplo, hay mucha diferencia. Entonces, acá tiene este fogón mejorado, tiene su horno. Entonces hacemos nuestro cancacho, carne, ¿no? Después cuy al horno le llamamos. Eso, después papa metemos, entonces como guate sale. Eso es el cambio que tenemos, que la pancha antigua. ¿Y qué platos tienen la costumbre de hacer los días normales? ¿Normales? Sí. Merienda hacemos los platos costumbres. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En días grandes, ¿no? En días grandes hacemos chiriú. Por ejemplo, hacemos las señoras que en la cocina, ellos saben más que ellos. Claro. Hacen quinoa graneado, tarwi, después arvejas, guisas. Con esos productos cocinamos comida típica. Sí. ¿Y siguen cocinando los mismos platos que en la antigua cocina? No, cambiamos los platos. Cocinamos en las fiestas, cocinamos chirucho. Y con los, ¿cómo se llama? Con los productos de la zona. Quinoa graneado, tarbiucho, zarapata, después lisasucho. Sí, cocinamos y con cuy cangacho. Gracias. Ayudar a mi mamá. Marcelina, ¿qué está cocinando? Estoy cocinando sopita. ¿Sopita? ¿Qué hay en la sopita? Es sopa de quinoa. ¿Quinoa? Sí. ¿Con papas también? Sí, con papa, con habas, con abriquitos verdes. Sí, estoy cocinando. Sí. Qué bien. ¿Qué de papas? Ya change, algo que ya change. ¿Echas jata? Kampaju. Ah.
Este papito se va comiendo. ¿Cómo? Hachunhuacachi. Esta es una patata. A la yerna, cuando va a una familia, le hace llorar. Tiene que pelar con cuchillo, igualito. ¿Qué les gustaría decir a los alumnos y los profesores del Colegio de Caen? Bueno, en estos momentos nos encontramos en su casa del señor Elías y de la señora Marcelina en la comunidad de Chari, y solamente lo que quiero es mandar un saludo muy profundo y a la vez un agradecimiento también para todos los profesores y alumnos del Colegio Caen, que ellos han hecho de repente una bolsa para que la familia cuente con una cocina mejorada. Y ha habido mucho cambio, y nosotros como Proyecto Alpaca hemos dirigido a la familia para que ellos puedan mejorar su cocina, generalmente en mejoramiento de las paredes, y también acá lo apreciamos su conservador ecológico, su alacena donde ellos pueden guardar sus platos y también sus verduras, frutas, que actualmente ya no se puede contaminar con las moscas, con otros virus o bacterias que puede contaminarse, ¿no?, los productos. Y así de esta manera su alimentación ha balanceado, ¿no?, diariamente, y tiene cuenta también el fogón con una cocina mejorada y tiene un horno incorporado donde ellos pueden balancear, por ejemplo, carnes, pero de vez en cuando, porque ellos no tienen mucho dinero, y hay veces, una vez o dos veces, cocinan el cuy, también cuy al horno, y eso comparten con la familia. Y eso para nosotros, para Proyecto Alpaca, ha sido un avance, un logro, y no ha sido en vano el apoyo del Proyecto Alpaca. Nosotros hemos manejado, y acá las familias han mejorado bastante en cuanto en el higiene. Entonces usted, señorita María, señor Lucas, usted tiene que hacer el presente agradecimiento para todos los profesores y alumnos del Colegio Caen. Muchísimas gracias.